en pos del bien común de la comunidad sanrafaelina. Colabora hoy en la ponencia del doctor Gandle, brindando también su testimonio de vida. Un aplauso para los disertantes. Bienvenidos, muchas gracias. Hola, hola. Bueno, muchas gracias por la presentación. Hoy me acompañan. La idea hoy es poder hacer una charla un poquito más interactiva, porque es una hora muy complicada, la hora de la siesta. Gracias por asignarme este horario. Entonces, con Fabián vamos a tratar de ir explicando un poco de cuál es la problemática y cuál es el fondo teórico y lo que sucede en estos problemas de las adicciones, pero no solo desde el punto de vista teórico o por la experiencia clínica que yo pueda tener como psicólogo, sino que a mí me parece muy importante la participación de Fabián, y le agradezco muchísimo por lo que está haciendo, porque él va a contarnos también, en la medida que vayamos avanzando con la charla, su propio testimonio personal y el problema que él ha tenido con el consumo y con las adicciones. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada, agradecerle al Paco, y a todos ustedes por esperar hasta esta hora. Tienen un buen rato igual. Lo primero que quisiera es que ustedes entiendan que todo lo que yo vaya a hablar, si bien en algún momento van a notar que se me quiebre la voz o pueda llegar a llorar, porque eso es muy normal en mí, pero es un poco por la cruz que me ha tocado llevar y que la sigo llevando, ¿no?, con esta cuestión. Además, me gustaría que sepan que lo que yo voy a hacer es no dar lástima, porque no vengo con un pastor a contarle mis problemas y que después ustedes lo tomen así, ¿no?, como una cuestión de lástima. Yo tengo la experiencia de haber llevado a mis hermanos, a dos de ellos, a internarlos, porque actualmente tienen problemas de adicción. Ellos consumen la cocaína, la fuman, y me ha pasado esto, que lo he llevado a lugares internados donde lo que hacen es dar lástima. Yo no quiero eso, no quiero que ustedes lo tomen como tal, simplemente que conozcan un poco de lo que es la cuestión de las adicciones, de las drogas, y nada, eso. Así que espero que saquen algo provechoso de esto. Gracias. Bueno, muy bien. Yo lo estoy viendo, se ve bien, ¿no? Bueno, vamos a empezar entonces. El título que hemos puesto es un título que puede sonar un poco cliché, una epidemia sin fronteras, pero realmente hemos decidido poner ese título porque nos parece un problema que realmente no tiene límites. Quizá en otro momento histórico podríamos haber pensado que el problema es de las adicciones, digo las adicciones en general, pero las adicciones a sustancias en particular, que es lo que más vamos a hacer hincapié hoy, podría haber sido un problema de una región, diríamos, social en particular. La droga se podía conseguir en distintos lugares, por familias disfuncionales o por un estrato social bajo, etc. Hoy sabemos que eso no es así. Nos consta por experiencia clínica y por el trabajo que hacemos que la droga y el problema de las adicciones es un problema presente en todos los niveles de la sociedad, en las familias católicas muy buenas, en las familias no católicas, en los colegios católicos, y digo los colegios católicos nuestros, muy buenos. No hablo del colegio católico, pero esos que se dicen católicos que no son, no, me refiero a los colegios nuestros, a los que muchos de ustedes forman parte como docentes. La droga y el problema de las adicciones está presente en muchos chicos hoy. La droga corre en los colegios. O sea, no es que el chico tiene que ir a conseguir la droga en un barrio complicado o algo, sino que la droga se la trae su compañero. Y eso es así. Entonces, por eso le hemos puesto este título, no para hacernos los sensacionalistas, sino para mostrar una realidad y para que tratemos de tomar conciencia de la gravedad de este problema para poner un remedio, ¿no? Bien. Entonces, adicciones, una epidemia sin fronteras. No sé si esto me está funcionando. No. Si no, la hermana Gonzalo, ahí pasó. ¿Pasó? Sí. Bueno, primero
¿qué es la adicción? Primero definir un poco los conceptos. El término adicción es un término que erróneamente algunos psicólogos han querido describir como que etimológicamente viene de lo que no se dice, dicen algunos psicólogos, porque es adictum, el prefijo a es de negación y dictum de decir, entonces no se dice. Eso es una falsedad etimológica que no tiene nada que ver con el concepto. Es una falsedad etimológica porque el prefijo a, ustedes saben mejor que yo, es un prefijo del griego y lo otro es latín, no tiene nada que ver. Adictus es un participio pasado de adicere, que es un término que se utilizaba en el derecho romano arcaico para una forma especial de esclavitud. Asignado quiere decir. Era el deudor que, claro, se volvía insolvente, no podía pagar su deuda, y el juez lo que hacía era pagar la deuda con él mismo. O sea, lo hacía esclavo de su acreedor al deudor. Por lo tanto, fíjense qué interesante que es la etimología, porque de entrada nos están señalando un concepto que es lo que sucede con el adicto. Es una persona libre que se hace esclavo, pero siendo libre. ¿Entienden? Y eso es lo que pasa con todo adicto, etimológicamente. Hay otra definición, no la veo ni por la tabla. A ver, ¿la tenés acá o no? Sí. La definición que da la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice así: estado de intoxicación crónica y periódica originada por el consumo repetido de una droga, natural o sintética, que se caracteriza por una compulsión a continuar consumiendo por cualquier medio, una tendencia al aumento de la dosis, una dependencia psíquica y generalmente física de los efectos y consecuencias perjudiciales para el individuo y para la sociedad. Interesante algunos elementos de esta definición que trae la OMS, lo destacamos a continuación. Primero dice compulsión a continuar consumiendo. Una conducta compulsiva se define en psicología, una conducta compulsiva, como una conducta que no se puede frenar voluntariamente, bajo ningún aspecto ni en ninguna circunstancia. ¿Sí? La persona que tiende al consumo y es compulsiva al consumo no puede evitar de hacerlo. Y la conducta compulsiva siempre va adicionada a una idea obsesiva, o a la inversa. Aparece una idea fija que tiende al acto y la persona no puede evitar de actuar. Eso es una compulsión. Por cualquier medio, también me parece importante porque de hecho es lo que sucede. El adicto poco a poco empieza a romper barreras y poco a poco empieza a acceder al consumo de la forma que sea. Si tiene que robar, roba, si tiene que mentir, miente, si tiene que matar, mata. Otro elemento interesante es el tema del aumento, tendencia al aumento, que resalta esta definición. Porque todo adicto, toda persona que consume una sustancia o que es adicto también a algún comportamiento, tiende al aumento de la dosis, al aumento de la intensidad de aquello que recibe para tener determinado efecto. Una persona que consume primero un porro de marihuana produce determinado efecto, pero resulta que ya la 10ª vez que fumó un porro ya no le produce el mismo efecto, entonces necesita aumentar la dosis y serán 2 porros. Y después esos 2 porros tampoco le producen el efecto que antes le producían y necesita aumentar la dosis o cambiar de droga a algo más fuerte y entonces pasa a otra sustancia más fuerte. Eso es tendencia al aumento. Y esto está en la definición. Si está en la definición significa que esencialmente un adicto se comporta de esta manera. Tiende al aumento y eso es una cosa progresiva, no hay forma de volver para atrás. Y esto digo, está en la definición, es esencial a la adicción. Porque hay centros de adicciones que quieren trabajar o dicen que trabajan en rehabilitar adictos, pero resulta que acá, por ejemplo, que depende de la Cedronar o cualquier otro, lo voy a decir así abiertamente, no me importa decirlo, sucede así, que les enseñan supuestamente el buen consumo. El paciente llega preocupado a la familia, lo trae el chico porque consume, y dice, no, bueno, pero a ver cuánto consumiste. Bueno, profesor, está bien, no es tanto, nosotros te vamos a ayudar a organizar tu conducta adictiva, digamos, sería una cosa así. Es contra la definición que da la misma OMS, porque si él consume hoy 2, mañana va a querer 4. Es una cuestión de naturaleza.
Después, otro elemento importante de esta definición es el tema de la dependencia. Fíjense que la OMS dice dependencia psíquica y generalmente física. Con lo cual está indicando que, primero, un adicto, antes de tener una necesidad fisiológica, una dependencia fisiológica de la sustancia, antes tiene una dependencia psicológica. Y eso es fundamental. Fundamental para entender la naturaleza de la adicción, para el trabajo preventivo en adicciones y para la recuperación si alguna persona ha caído en la desgracia de la adicción. La dependencia primero es psicológica, después, en tal caso, física. Bueno, y consecuencias perjudiciales, por supuesto. ¿Sí? El padre Harvey da otra definición que traemos también. ¿Apareció ahí? Sí. Dice así, la definición del padre Harvey: la compulsión o adicción es un estilo de conducta en la que los modos de pensar y sentir en un individuo o sus relaciones con los demás manifiestan claramente que la persona ha perdido el control de su comportamiento a pesar de haber intentado frenarlo con poco o ningún resultado positivo. Este sacerdote hace un aporte muy importante, primero porque la definición es más abarcativa, porque habla de la adicción en general, no adicción a sustancias únicamente como lo hace la OMS, amplía un poquito más el concepto. Y algunos elementos importantes de la definición, los digo rápidamente, pero son importantes. El estilo de conducta, dice, es un estilo de conducta, porque el adicto no solamente lo es en relación a su conducta, o sea, en orden a la relación de su conducta con el consumo, sino que él, la persona que tiene esta dificultad, configura un estilo de conducta. Toda su personalidad se configura en orden al consumo. Toda su vida gira en torno al consumo. Se despierta pensando en el consumo, si trabaja va a trabajar en orden al consumo, si estudia va a hacerlo en orden al consumo y así. Es un estilo de conducta, un modo de vida que se caracteriza por una pérdida de control, que eso está muy bien. La persona de hecho reconoce que tiene un problema cuando ya no lo puede manejar, cuando se le ha ido de las manos. Bien, quisimos hacerlo un poco más dinámico con el Paco y mientras él les va explicando algunas cuestiones, yo trato de meter mi experiencia. Les voy a contar cómo yo llegué a conocer las drogas, pero también voy a quizás meter un poco de lo que hoy tengo en mi familia, que son mis hermanos, con un consumo más real y más grave que yo tenía, digamos. Si bien en su momento fueron consumo crítico o de exceso. Yo conocí digámoslo así, la primera droga fue la marihuana. La consumí por querer copiar a los chicos del barrio, el entorno con el que yo me rodeaba. Y si tuviese que entrar o tocar cuestiones de origen, podría decir que la ausencia de mis viejos, mi papá, hizo que yo copiara esta conducta, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar en ese detalle. Sí tiene que ver mucho en la familia para mí. Pero bueno, la primera vez que conocí fue por un amigo que me dijo que lo consumiéramos, que él también tenía deseo de hacerlo y bueno, lo hicimos. La primera vez fue una cosa horrible, espantosa. Incluso hasta se me bajó la presión, consumimos un cigarrillo que era bastante contundente y terminé muy mal. Pero no por eso lo dejé de hacer, entonces la segunda vez quise hacerlo con otro sentido, porque lo que yo buscaba era lo que me contaban, ¿no? Que te matas de risa, que te sentís re cómodo, que está buenísimo, porque te relajás y todo pasa, ¿viste? Y está bueno. Y la segunda vez fue real. Pasó eso. Y estuvo realmente muy bueno. Pero ya la tercera vez era como hacerlo como por costumbre, ¿no? Entonces nos escapábamos de la familia y intentábamos hacerlo en cualquier lugar. Esto fue a los 13 años. Todavía no cumplido, tenía 12 y algo, yo recuerdo que estaba en séptimo, no sé. Consumí
lo hacía por diversión. Llegó un momento que a los 18 años ya me tenía que fumar quizás 4 porros para sentir algo. Y pasé a consumir la cocaína, porque lo que buscaba era más diversión, era más olvidarme más de las cosas, de los problemas. Y ya la cocaína, la verdad que no es un colectivo, yo digo, es un tren, va uno de esos que van en China o Japón que van a mí. Y que no quería bajarte nunca, Y llegué a consumir tanta cocaína que por momentos se me anestesiaba parte del cuerpo, la cara, no podía hablar, se me torcían los labios. Lo hacía con mi hermano, ellos son los que me enseñaron a consumir. Para tener una idea, hoy el gramo de cocaína está cerca de los 3.500 pesos. Yo me compraba 10 gramos por día. No sé cómo hacía para sacar la plata, pero hacía todo lo posible para consumir. Y con mis hermanos eso era moneda corriente. Uno de mis hermanos tuvo una caída porque uno cuando deja de consumir es como que el cuerpo no se aguanta una X cantidad de horas y la quiere, ese químico tiene que estar en el cuerpo. Y bueno, cuando mi hermano no lo tenía, generalmente lo que pasa es que hay como una depresión, ¿no? Se te vienen todos los recuerdos, te sentís realmente una basura, una miseria, le fallaste a todo el mundo. No sé por qué está en la conciencia, porque en ese momento, estoy hablando, yo la fe la conocí a los 25 años, no recuerdo, pero ya era grande, no la conocí de joven. Y de hecho mi hermano no la conoce. Y nosotros no sé por qué nos sentíamos tan culpables y tan mal. A mí hoy la solución quizá me la da la fe. De hecho, la gracia es lo que me sacó a mí, no me sacó otra cosa. Pero mi hermano casi se quita la vida un día, que se sentía así de mal. Se golpeó tan fuerte la cabeza en una pared, en una viga, que quedó medio ahí tirado, desmayado, le tuvo que llevar al médico. Fue todo un escándalo. Y de ese entonces él no consumió más. Y de ahí me impactó tanto a mí, que yo cuando lo hacía me sentía tan mal que no sabía rezar, pero alguien, no recuerdo quién, me había enseñado, yo creo que era el Ave María, pero llegaba hasta una parte, ni siquiera hasta la mitad. Entonces yo rezaba eso y le pedía que a esta mujer que me lleve con mi mamá, pero yo estaba lejos, estaba en Neuquén, en el sur y toda esa cuestión. Y tuve un accidente muy fuerte en moto, casi me mato. Quedé varios días internado, me rompí la mano, la cabeza. Y a la semana, no sé por qué, por casualidad llegué a San Rafael. Hay una historia muy larga, estoy contándole, la estoy resumiendo para no demorarnos mucho, pero pasaron muchas cosas. Yo trabajaba en un lugar de noche donde ganaba una muy buena cantidad de plata, manejaba mucha droga, tenía hasta casi un comercio. Y me sacó de todo eso, llegué acá a San Rafael y lo primero que hice fue, no recuerdo si fue a la catedral, a la capilla de oración, y de ahí como que mi vida empezó a cambiar, se fue acercando gente buena a mi entorno que estudiaban, que creo que una de las gracias también a mí me ayudó mucho no haber dejado de estudiar, por lo menos haber terminado la primaria, la secundaria, luego cuando llegué a San Rafael de grande me puse a estudiar la carrera de ingeniería, que hoy leyeron mal porque no soy ingeniero todavía. Yo digo que soy un ingeniero en proceso porque me quedaron 3 materias que las estoy rindiendo. Este año las tengo que sacar porque si no los muchachos de la hora no me lo van a perdonar. Pero bueno, no sé cómo contarles, pero lo voy a hacer más breve. En un momento yo sentía que realmente, y esto me lo hizo ver la fe, yo era un esclavo, porque realmente quería salir. Tenía la libertad para no elegirla, pero no podía, no había caso. En el momento que yo dejaba de consumir y pasaba más de 12 horas, el cuerpo se me volvía loco, no lo podía controlar, las piernas, mover las piernas todo el tiempo, las manos, los brazos, caminaba, salía a caminar, empezaba a transpirar, se me levantaba la temperatura, era insoportable. Era insoportable y cuando lo hacía, sentía un alivio tan grande que
era en ese momento lo único que veía y conocía, entonces realmente era una esclavitud. No me dejaba en paz, no podían pasar más de 10 horas que yo tenía que volver a consumir. Y es lo que hoy veo de mi hermano no puede pasar ni 3 horas que deja de consumir, porque el cuerpo es insoportable. Bueno, eso, aclararle que yo llegué a sentir una esclavitud y que realmente fue una esclavitud. Y lo segundo es que yo no encuentro todavía, y le he dicho al Paco cuando él me consulta, que no sé por qué salí ni cómo salí. Porque lo hacía igual que mi hermano y hoy mi hermano está en una situación muy crítica. Nosotros vivimos con el corazón en la boca porque no sabemos cuándo lo dejamos de tener, porque está haciendo cosas muy raras, locas. Y yo iba por el mismo camino y quizás peor porque en el momento consumía más que él. Porque quizás tenía más viveza para hacer un poco más de plata y demás. Fue la gracia. No le encuentro otro sentido. Fue la gracia. Y después, a través de la gracia, yo fui buscando algunos medios y me fui dando cuenta que yo tuve en la secundaria, y por eso se los quiero aclarar a ustedes, porque ustedes todos tienen cara de responsables. y además son profesionales, son profesores, se encuentran con chicos. A mí varias veces en la secundaria me mandaron a la psicopedagoga. Le decía al Pablo que era una cosa que odiábamos nosotros. Cuando nos mandaban, que no van con esta mujer. Y cuando me mandaba con la psicopedagoga, como quedaba al lado del bicicletero, yo me iba a mi casa, me escapaba por el bicicletero y no, me iba a la psicopedagoga. Ya teníamos un buen concepto. Pero una vuelta se me acercó una profesora de matemáticas, yo adoraba las matemáticas, y me miró a los ojos y me dijo que cuando mis compañeros medio se fueron o estabas todo distraído, yo me había quedado lo último haciendo una tarea que tampoco tenía muchas ganas de hacerla y demás. Me dijo que hacía tiempo que ella me notaba mal, porque a mí a veces se me bajaba la presión porque no desayunaba. En mi casa había tanto desorden de que se dormían a las 3, 4 de la mañana y yo me levantaba con la hora justa y salía corriendo a la escuela y no desayunaba nunca, entonces se me bajaba la azúcar y cada vez estaba mal. Y en ese momento yo estaba medio blanco, se me acercó y me dijo que ella quería ayudarme a que yo no abandone la escuela. Y se ve que ella le hizo llegar a mi director, que en ese momento era Quinchá, quizás alguno lo conoce, pero él, lo único que conocí, él primero que no me echó, porque yo una vuelta le pegué sin querer, me estaba peleando con un vago y le pegué a él. Pero bueno, eso no es una historia que no voy a estar tan mal. Y yo dije, ahí me echa este muchacho. Y no me echó, no solo no me echó, sino por el comentario de esta profesora, que le dijo que está preocupado por mí. Él me iba a buscar todas las mañanas a mi casa, en un Citroën que tenía, C3, no sé, no me acuerdo. Y me llevaba a él a la escuela para que yo no abandone. Y hasta a veces me compraba un alfajor. Digo, qué importante lo que ustedes a veces pueden hacer con estos casos. Yo actualmente vendí la casa que nosotros tenemos en el barrio Constitución, y ahí vengo yo. Para sacar a mis papis, porque mis papis están en una situación muy grave con mi hermano, que bueno, consiguen con el consumo, los amenazan los narcos, que les van a quitar la vida a ellos, a mis hermanos. Entonces, bueno, los saqué, en fin, rematé la casa y hoy le alquilo en un lugar cerca de mi casa, que tengo yo más cerca. Y mi papá lo siguen sufriendo porque, bueno, mis hermanos recurren a ellos como última opción. No quisiera entrar en todo este detalle, pero bueno, quiero decirle a todos ustedes que tengan en cuenta eso, que se fijen como profesionales en los chicos que quizá hoy están empezando. Y para no olvidarme, también sepan que el chico que está consumiendo marihuana, la finalidad es la cocaína. Van a caer porque tengo experiencia, tengo amigos de la facultad que lo empezaron haciendo y hoy no los puedo sacar. Y les brindo todo porque yo les pago hasta el internado y no los puedo sacar. Entonces, si a uno que sale, como me pasó a mí, ya es un montón.
Bueno, después vamos a seguir escuchándolo, pero vamos a dar una pausa por Fabián. Bueno, habían algunas estadísticas que las subieron por cuestiones de tiempo para no dilatar tanto. Vamos a ver ahora un concepto muy importante, que es el tema de las dependencias. Decíamos en la definición de la OMS que la dependencia, primero la dependencia es psíquica y después es física, después es fisiológica. De esto también después, ustedes, la idea es que vayan confirmando estas cosas que yo digo teóricamente con lo que él dice, ¿no? Porque esto, bueno, lo hemos trabajado con él, lo hemos hablado muchas veces y es así. Las dependencias, para que se forme una dependencia, primero tiene que haber una dependencia psicológica. Hay una autora que se llama Elizabeth Lucas, que es una discípula de Viktor Frankl, es una autora logoterapeuta. Ella dice esto, que para lograr la madurez de la personalidad hay que ir independizándose de ciertas dependencias que son naturales. Y así es natural que un niño dependa de su madre, supongamos para comer, supongamos para el vestir, para andar, y de pronto una vez que se vuelve independiente para eso, significa que está avanzando en su madurez. Lo mismo en el orden psicológico. Hay ciertas dependencias que son naturales, que son normales, que son esperables en determinada edad, pero que necesitan ir liberándose, es decir, la persona tiene que ir independizándose de esas dependencias para lograr el equilibrio y para lograr la madurez. Si eso no se da, o sea, si la persona queda fijada en una dependencia, entonces puede suceder un problema psicológico cuando la persona es adulta. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No se me pierde. Entonces, ¿cuáles son esas dependencias que dice Elizabeth Lucas? Primero dice la dependencia de la aprobación de los demás. Es natural que un niño actúe, supongamos, esperando que otro lo apruebe. Y hace una cosa mirando a ver si lo que está haciendo está bien y a ver si lo aprueban. Si lo aprueban, continúa. Si no lo aprueban, no lo hace más. Eso es normal, es natural. Ahora bien, una persona adulta tiene que dejar eso justamente porque no puede ser, cuando sea adulto, dependiente de la opinión de otras personas. Tampoco puede ser dependiente respecto de algunas personas determinadas, porque hay adultos que ya son maduros, supuestamente, que han logrado independizarse de la opinión en general de los demás, pero no se independizan de alguien en particular. Por ejemplo, que lo que dice mamá, lo que dice papá, lo que dice tal persona, y obviamente tienen el riesgo de la manipulación. La dependencia social y cultural, o sea, depender de los criterios colectivos, de las modas, la dependencia de los propios caprichos y los límites, y finalmente la dependencia de los propios estados del ánimo. Que Elizabeth Lucas, en el libro que ella escribe sobre esto, que es sobre el tema de las adicciones, dice, este es el vínculo que hay para que se forme una dependencia a una sustancia o una dependencia a una conducta. La persona no se ha independizado de sus propios estados del ánimo. O sea, depende de sentirse bien para estar y funcionar. Y si se siente mal, no puede funcionar y no puede hacer su vida. Eso es algo que está muy presente en la sociedad en la que todos vivimos. Una sociedad hedonista, etcétera, en la que se promueve simplemente el bienestar, el placer por el placer rápido, las explosiones dopaminérgicas, así, en un clic y listo. ¿Y eso qué genera? Genera personalidades dependientes de los propios estados del ánimo. Entonces, si dependo de que mi vida funcione estando bien, si me siento bien, puedo hacer. Si lo sentís, hacelo. Si no lo sentís, no lo hagas. ¿Qué genera? Personalidades que necesitan sentirse bien. Y si para sentirme bien me viene bien algunos gramos de cocaína, bienvenido sea. ¿Se dan cuenta cuál es el esquema? Por eso decíamos que antes de que exista la dependencia fisiológica, existe una dependencia psíquica. Por eso es tan importante el trabajo que hacen ustedes como educadores, porque el trabajo que ustedes hacen como educadores apunta a formar personalidades sólidas, personalidades fuertes, que no tengan este tipo de dependencias afectivas. Y si no las tienen, probablemente no tengan la dificultad de caer en el consumo. Continuamos. El ciclo adictivo.
¿Qué vamos a decir ahora? Esto es muy importante. Es el modus operandi, digamos, de la adicción. Así funciona la conducta adictiva. Funciona de forma cíclica. Y funciona de esta manera como vamos a exponer en el siguiente cuadro. ¿Se ve bien ahí atrás? Uno es el ciclo adictivo y el otro es el sistema adictivo. El ciclo adictivo es la conducta, el carácter comportamental más externo de la persona. ¿Cómo funciona la conducta del adicto? ¿Cómo funciona la conducta del adicto externamente? Como de forma mecánica. Cíclico, porque justamente empieza y termina como de afuera, entró ahí como una idea parásita, una idea muy fuerte. Obsidere significa como sitiar, como acechar, como que esa idea me tiene y no la puedo sacar, y cuanto más la quiero sacar, más se prende. Ese es el carácter de la idea obsesiva. Entonces presenta la idea del consumo sin poder quitarla, sin poder erradicarla. Quiero consumir. A partir de eso empieza lo que se denomina la cacería. La persona empieza a generar todo el proceso que va a llevarlo al consumo. Y esto significa todos los planes que va a tener que establecer, los movimientos que va a tener que hacer, el dinero que va a tener que conseguir, dónde va a tener que ir, cómo lo va a tener que comprar. Hoy lo compran por WhatsApp. No se crean que tienen que ir al barrio de Constitución, que dijo recién. No, por WhatsApp lo compran. Como pedimos por pedido ya, se pide la cocaína, se pide la marihuana. Y otras más, las sustancias psicoactivas actuales también, por WhatsApp. Bueno, empieza la cacería, empieza la búsqueda. Y empieza en ese momento lo que se llama el ritual. La persona genera movimientos que son de conducta, que son como si fuesen un ritual. Repiten habitualmente la misma conducta. Supongamos un paciente se encerraba en el baño, dejaba correr el agua, mientras corría el agua, armaba la línea de cocaína sobre el borde del lavatorio y ahí consumía. Con una música de fondo. Y siempre igual. Genera un rito. De esta manera, con el rito, con la cacería, lo que hace el adicto es expandir imaginariamente lo que después va a suceder en la realidad, que es efímero, porque el placer dura muy poco, siempre es así, más o menos, pero es efímero. Entonces, como eso lo sabe implícitamente y lo sabe de manera subconsciente, quiere ampliar de forma imaginaria los efectos que esa droga le va a producir, o que el consumo de una sustancia le va a producir, o de un comportamiento le va a producir. Entonces genera esa amplificación imaginaria. Después llega el momento del consumo, el efecto placentero que produce, y casi inmediatamente empieza el retorno a la normalidad. La persona, una vez que hizo eso, se da cuenta de que otra vez estoy en lo mismo. No puedo salir de esto, y empieza todo un torbellino emotivo y una serie de emociones que se suceden continuamente. El remordimiento, la justificación o la culpa, porque a veces aparece que se justifica, ¿no? Porque vino fulano y me dijo, porque si no hubiese estado la presencia de tal persona, si no me hubiesen dicho tal cosa, yo no lo hacía, si hubiese aprobado el examen, capaz que no lo hacía. O la culpación, la culpa, la vergüenza, la desesperación, y después nuevamente las promesas. Bueno, nunca más, yo esto, basta, a partir de ahora voy a ser una persona responsable, tira todo, hasta hacen gestos así como eso, de tiran toda la materia que tengan, la droga, la tiran, la queman, la tiran al inodoro, y al día siguiente están en el mismo lugar, con el mismo gente, con todo el mismo proceso. Eso es el ciclo adictivo, y funciona de esa manera. Ahora bien, ese ciclo adictivo se sostiene, se alimenta y se retroalimenta de lo que se llama el sistema cultural adictivo. Es decir, de la idiosincrasia propia psíquica de la persona, de esas dependencias que no pudo resolver cuando era chico, de las heridas emocionales que sufre, de los juicios errados que ha generado, porque esta persona genera ideas, que llamamos los psicólogos ideas irracionales, o juicios afectivos irracionales, donde la persona piensa, por ejemplo, que nadie lo quiere, que no es válido para nada, que es un inútil, o cosas por el estilo, que las puede pensar más o menos explícitamente, pero las tiene ahí. Todo eso genera como una especie de caldo de cultivo que está bien arraigado en el fondo de la personalidad y en el fondo del afecto de ese individuo. Entonces, ¿qué sucede? Como eso está ahí, como caldo de cultivo, si de pronto un evento tocó esa herida, como si fuese que tengo una herida porque me quemé y le doy la mano al facha le decimos a Fabián, y me duele, más de un saludo normal, es porque yo tengo una herida que me toca y me duele. No porque sea un flojito que no me gusta que me dé la mano, es porque tengo una herida.
El que tiene una herida afectiva, cuando de pronto le confirmaron su frustración existencial, le dicen sos un tarado o no sé qué, o realmente le fue mal en un examen, y eso confirma para él que es un inútil, se dispara todo esto. ¿Entienden? Funciona como disparador y empieza el ciclo. El ciclo y la caída y la recaída es una acción en sí misma frustrante. Eso que es frustrante termina reforzando este sistema cultural adictivo. Y así, ¿se dan cuenta? Esto es muy importante para lo preventivo y también para la sanación posterior. Porque para cortar una adicción hay que romper el ciclo, o sea que ese ciclo que está todo el tiempo girando, una rueda que hay que meterle un palo para que se frene, y ese palo muchas veces es una internación, es una desintoxicación, etc. Y después hay que resolver los problemas más de fondo, que son los problemas afectivos. ¿Decir algo? ¿No? Bueno, sigo. Vos decime. Bien, continuemos. La formación y la progresión. ¿Cómo se va configurando la conducta adictiva? ¿Cómo se forma una adicción? Primero existe una etapa que es la etapa del aprendizaje. O sea, hay una asociación de conductas. El chico, la persona, interpreta que frente a esta frustración, esto, que es el consumo, es una muy buena solución. Porque de una manera rápida, fácil, me saca a otra dimensión. Entonces, aprendo eso. Esa es la primera etapa. Mirá qué bueno que estuvo. Porque los efectos realmente son positivos desde el punto de vista de la experiencia afectiva. Son positivos. Ahora bien, como lo aprendió, o sea, asoció que esas dos cosas se pueden vincular muy bien y le pueden sacar de una situación difícil, lo vuelve a hacer. Entonces lo hace una segunda vez. Y después lo hace nuevamente, y después empieza a repetir esos actos cada vez más, y empieza a formarse lo que se llama el hábito. Y acá empieza a jugar, eso decía recién Fabián, que de la marihuana pasa a la cocaína, es un principio elemental, pero elementalísimo. Cualquier persona que sabe de adicciones te lo va a decir. Y ese es el principio errado que manejan entidades como las que mencioné anteriormente cuando quieren ayudar a una persona a enseñarle a consumir normalmente. O aquellos que pelean por la legalización de la marihuana. Es una estupidez. Porque necesariamente se va a dar este camino de habituación y después del hábito empieza a formarse ya la necesidad, la dependencia, empieza a darse la necesidad del aumento y finalmente se da el arraigo, que es cuando ya propiamente se genera la progresiva. Es decir, va de mal en peor. No hay forma de que esto no sea así. Va de mal en peor. O sea, una persona que hoy consume un cigarrillo de marihuana y te dice yo es lo único que hago y lo sé controlar, etc., te lo encontrás de acá 5 años y probablemente ya haya pasado por la cocaína y esté buscando otra cosa. Es progresivo, o sea, la persona empieza acá y termina acá, salvo una gracia particular como la que tuvo Fabián. Veamos los orígenes. Voy a aprovechar a contarles, él va contando y lo que alcanzo a escuchar porque soy muy desatento. Solo bueno. Se me vienen a la cabeza algunas cosas que yo vivía cuando consumía. Una de ellas era cuando paso al grado de consumir cocaína y de que después se me hace un hábito, entonces yo ya era un ciclo dinámico en el que todos los días a tal hora lo hacíamos y nos juntábamos con tal, entonces jugábamos al póker y volvíamos a consumir, y cuando llegábamos al límite quedábamos 2 o 3 que eran los que más teníamos adicción más grave, íbamos hasta el extremo, hasta que no nos daba mal el cuerpo, digamos. Para agregarle algo ahí a lo que decía en la cuestión de la forma y más, o del hábito, a nosotros nos pasaba que yo llegué a conocer estas drogas que eran naturales. Si bien habían algunas sintéticas, nunca pasamos como por al lado y no tuvimos interés para nada. Nos sentíamos bien con lo que teníamos. El efecto de la marihuana era un efecto, todos los dos, bien placentero, porque uno lo que busca es el deseo de placer, que lamentablemente estos dos, al ser naturales, duran menos tiempo.
por ahí la cocaína tiene una cuestión natural, pero semi-natural, que la llamo yo, porque después para purificarla le van agregando algunos químicos que hacen que el efecto en el cuerpo sea un poquito más largo, digamos. Pero bueno, nosotros lo que hacíamos era, consumíamos la marihuana, cuando nos pasábamos de cocaína, consumíamos marihuana para bajar un poco, porque si te pasabas de más, te tenías que cortar los dedos para sacar un poco de presión sanguínea, porque el corazón latía no sé cómo sería, pero se nos ponían los dedos morados, cuestiones así. Entonces, para no llegar a ese extremo, a veces lo que hacíamos era consumir marihuana y de esa manera bajábamos, pero a veces no había forma. Entonces, fíjense la dependencia de una con la otra, y que realmente la finalidad incluso puede ser peor. Ahora los chicos están consumiendo drogas sintéticas. Mi cuñado se pone un ácido en los ojos, consume otra porquería que no sé cómo hacen, las queman y demás, porque el efecto es un poquito más duradero. Y después, en el día, consumen lo otro, que para ellos es un hábito, la cocaína o la marihuana, pero ya están llegando a ese tipo de consumo. Eso quería aportarlo para que sepan también. Bien. El tema de los orígenes, ¿cómo se genera esto? ¿Qué se conoce en relación a esto? Vamos a hablar acá de causas y de factores. Entendamos que causa, sobre todo en psicología, no existe. No es una ciencia física, no existe la causa. Cuando de hecho se habla en psicología o en psicopatología de causa, es porque realmente lo es, o sea que es un problema, supongamos, genético, como una esquizofrenia, que sí tiene causa. Pero fuera de eso, o sea, todas las anomalías psíquicas que existen, como esta, los desórdenes de conducta, como son las adicciones, no tienen causa, tienen factores. Y esto es importante distinguirlo, porque lo van a ver en la filmina, que dice a veces causa, a veces dice factor, pero lo aclaro por las dudas, no es que sea una causa sine qua non, o sea que si yo digo, bueno, entonces si hubo una disfunción familiar significa que la persona va a ser un adicto, o que si es un adicto porque ha tenido una disfunción familiar. No, son factores que se pueden asociar y pueden dar por resultado el efecto de una persona que tiende al consumo o no. Una vulnerabilidad psíquica tendiente al consumo o a la adicción. Puede ser, por ejemplo, la disfunción familiar, el ambiente sociocultural, problemas psicológicos en general, como por ejemplo puse ahí las neurosis de la autocompasión, que es un problema afectivo y que no necesito tener una familia disfuncional para generarlo. Puedo tener un papá muy cariñoso, puedo tener una mamá excelente, puedo tener unos hermanos que son muy buenos, puedo tener una familia muy bien, muy buena, pero fui creciendo con la falsa interpretación de que a mí no me consideran, a mí no me quieren, o que lo quieren más a mi hermano que a mí, o qué sé yo qué historia, y eso va configurando en la persona una neurosis, un problema afectivo. Eso quiere decir neurosis, un problema de base afectiva, que empieza a darse lástima de sí mismo. La persona empieza a creer que pobrecito yo, que nadie me quiere, pobre de mí. Eso es la autocompasión, se compadece a sí mismo. Y eso empieza a generar, eso a veces en un niño puede darse como parte del proceso evolutivo normal, pero en un adulto obviamente que eso no es normal. Y si eso está ahí, empieza, fíjense, cómo a generar un factor psicológico que es propenso a las adicciones. Y ven cómo podemos separarlo de un problema netamente externo. ¿Sí? Porque no es que porque estuvo en una mala familia, porque iba a un mal colegio, porque vivía en el barrio Constitución. No necesariamente. Se puede dar en cualquier lugar este problema, en cualquier familia, en cualquier barrio, en cualquier colegio. Y las causas próximas, en relación al cuadro, me refiero al ciclo propiamente adictivo, que es cuando se dispara propiamente la acción cíclica, por ceder a la tentación, porque se repite la acción, se forma el hábito, etc. Los manuales diagnósticos y estadísticos de las enfermedades mentales que utilizamos como de forma general los psicólogos, los psiquiatras, para ubicar, es la lista de enfermedades mentales, como una especie de guía telefónica por enfermedades mentales. ¿Sí? Eso es el DSM. DSM por su sigla en inglés, Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales. El DSM pone algunos factores que son interesantes.
Por ejemplo, los factores evolutivos, es decir, en la adolescencia, por ejemplo, que es una crisis propia de la maduración, una etapa muy particular, donde puede aparecer el riesgo del consumo de las drogas, ¿sí? Y aparece esto como un factor. Recuerden que yo dije la diferencia entre causas y factores. No digo que todo adolescente, por ser adolescente, va a ser un consumidor de cocaína. Estoy diciendo que puede ser, y justamente por la fragilidad y la vulnerabilidad afectiva que hay en un adolescente, puede aparecer el problema. Factores de personalidad, porque existen rasgos de la personalidad que pueden hacer que la persona sea más vulnerable, que aumente la probabilidad de que esa persona tienda al consumo, como en general podemos considerar la inmadurez afectivo-emocional de la persona. Y factores motivacionales individuales, por ejemplo, ahí mencionan algunos: satisfacer la curiosidad sobre la droga, adquirir la sensación de pertenencia a un grupo. Fabián recién decía de que un amigo lo invita. Eso es típico, se quiere sentir parte y entonces accede. Expresar independencia, hostilidad y rebeldía, experimentar experiencias emocionantes o peligrosas, adquirir un estado superior de conocimiento, de capacidad creadora, porque esto del consumo, por ejemplo, es muy presente. Ojo con lo que voy a decir, porque a veces me malinterpreto. Mariano se ríe de antemano. A veces digo cosas que se malinterpretan, no se malinterpreta lo que voy a decir. Se da con mucha frecuencia, por ejemplo, en profesiones como cirujanos. No estoy diciendo que todo cirujano es un adicto a la droga, no. Estoy diciendo que estadísticamente está demostrado en qué profesiones se da más esto de consumo, por ejemplo, la cocaína. Entre ellas, los cirujanos. ¿Por qué? Ustedes imagínense que pasan horas, abren ahí, no sé, un tórax, nos pongamos, y están ahí frente al paciente, tienen que estar operando, y eso pasan horas, tienen que mantenerse lúcidos, activos, inteligentes, no pueden errar porque matan a la persona. Entonces para eso recurren, por ejemplo, al consumo. Por eso decía, experiencias que aumenten la capacidad creadora, etc. Digo que para aportar algo más, nosotros lo usábamos como una herramienta de trabajo a la cocaína, en la cuestión del hábito. Hacíamos viaje al sur, de Neuquén salíamos hasta Tierra del Fuego, íbamos recorriendo varios lugares. Mis hermanos tienen actualmente una distribuidora y venden un poco lo que es billutería y todas esas cosas. Y en todo ese viaje, que era una gira de 15, 20 días, descansábamos muy poco, y como herramienta de trabajo era la cocaína, que después obviamente se fue haciendo cada vez más y más. Así que es cierto un poco lo que dice Paco. Si se dan los cirujanos, imagínense en los que viajan o los que tienen transporte, puede ser también posible. Bueno, después otros factores que son los factores microsociales, la familia, por ejemplo, porque ella puede ser un factor influyente en que se desarrollen personalidades adictas, la desestructuración familiar, la carencia de disciplina, la carencia de organización en una familia, la estructura de comunicación inexistente o deficitaria, es una falla en la comunicación, actitudes de sobreprotección, maltrato físico o psicológico, la excesiva rigidez y la excesiva flexibilidad. Cualquiera de los extremos puede ser un factor influyente negativo para el desarrollo de estos problemas. Usa ahí una mención de los educadores, que es una mención que trae los DSM, que claro, dice: en la escuela pueden existir características que actúen desfavorablemente en el desarrollo psicológico del niño y del adolescente. Obviamente, eso puede suceder, porque así como Fabián contó la experiencia de un buen director de escuela y una muy buena maestra, como profesora que lo supo entender. De hecho, no sé si quería contar eso cuando que me contaste cuando... Bueno, contalo vos. Sí, una de las... porque no sé cómo explicarlo. Por ahí yo soy medio ingeniero, me queda mucho de ingeniería, y por ahí digo, bueno, si le hago una fórmula donde X es el tiempo y Y es la concentración de consumo, me va igual a tanto, no hay forma. En algunos chicos el tiempo es mucho más largo, o sea, puede consumir un porro por día y en 5 años recién o en 10 años cae a consumir algo más grave.
En mi caso fue quizá más corto, pero recuerdan que le dije que la primera vez tenía 13 años. Yo actualmente tengo 35 años. La secundaria la terminé con 21 porque abandoné varios años. Y cuando terminé la secundaria, esta profesora me ayudó. Ella me llevaba tarea, aparte de la que nos daba a nosotros, un poco más compleja porque veía que me gustaba la matemática y que era más o menos bueno, digamos. Entonces, nunca habíamos visto integrales, pero ella a mí me llevaba integrales para que yo la vea aparte. Entonces yo hacía los exámenes, ella me dejaba hacer eso y no que hiciera lo otro, porque lo que quería era que me metiera en la ingeniería. Entonces después de eso, yo me metí en la ingeniería, porque me gustaba de parte, me gustaba mucho. Y abandoné a mitad de año la ingeniería y me fui a Neuquén. Y ahí viene el consumo gravísimo de la cocaína. Antes no había consumido cocaína, solamente marihuana. Y en los bajones míos, yo extrañaba a ella, que quería que ella estuviese ahí para que me dijera, vamos a San Rafael y meterle vueltas en la facultad. Y me ayudó, realmente volví y bueno, nunca tuve la posibilidad de verla para agradecerle, pero era parte de mi recuerdo. Bueno, eso es por supuesto lo positivo que puede hacer una docente, un docente en relación a la formación afectiva de un chico para que después no caiga. Y si cae, fíjense qué importante es, porque puede ser que no es que depende de nosotros porque no somos causa, pero si ese factor tuvo malas influencias por otro lado y cayó igual en la adicción, fíjense como decía Fabián, cuando estaba mal, ¿qué recordaba? No recordaba otras cosas que aquellas que le dieron seguridad. Y era una profesora y tu mamá. La mamá, una profesora y un director de escuela. ¿Se dan cuenta? Por eso es tan importante lo que ustedes pueden hacer como docentes, ¿no? Para bien o para mal. Porque también pueden favorecer a que se desarrolle una personalidad frágil, porque son muy rígidos o no sé qué. Bien, veamos algunas de las consecuencias y ya vamos terminando, si no se va a hacer muy largo, después en todo caso damos lugar para preguntas que puede ser. Algunas consecuencias que se siguen de las adicciones, consecuencias físicas, enfermedades, envejecimiento prematuro, heridas, muerte, psicológicas, pérdida de la libertad, voluntad debilitada, culpa, vergüenza, resentimiento y trastornos mentales. Ustedes saben que hay una gran asociación, por ejemplo, entre los episodios psicóticos y el consumo de la marihuana. La marihuana es un factor muy influyente en la aparición del primer episodio psicótico, por ejemplo de un esquizofrénico o de algún otro tipo de trastorno psicótico. Entonces hay una asociación muy grande en ese sentido, ¿no? Y es un tema bastante delicado porque no hay asociaciones que ayuden a adictos que cursen comórbido, o sea que tengan otra enfermedad en paralelo psiquiátrica, por ejemplo una psicosis. Y los centros que trabajan con enfermedades mentales ponen como factor excluyente el consumo. O sea, hay una población ahí que queda sin atender, que es la población que tiene las dos cosas. Tiene el consumo y además un problema psiquiátrico. Laborales y económicos, obviamente, disminución de la capacidad laboral, incapacidad, pérdida de trabajo, penuria, reputación, porque se pierde la fama, familia, el tiempo, la adicción quita mucho tiempo. Legales y sociales, porque obviamente aparecen problemas con la justicia, el aislamiento social, la explotación, el robo, etc. Menciono a continuación algunas señales de alarma que pueden ser útiles para ustedes, para tener en cuenta, y ya después vamos a ir cerrando. Algunas señales de alarma que son del orden emocional, social. Por ejemplo, el mal humor, la excitación, la ira, la hostilidad, la depresión. Digo, son señales de alarma, no significa que sean estrictamente vinculantes, o sea, no es que yo voy a decir porque tenga mal humor, entonces te está consumiendo. Obviamente que no, se puede haber despertado con el pie izquierdo y nada más. Aclaro por las dudas. Mentir, robar constantemente, negarse a reconocer los efectos nocivos de las drogas. Eso me pasó una vez dando una charla sobre este tema en la ciudad de La Plata y veía que una persona en las preguntas, espero que no pase acá, ¿no? Una persona en las preguntas me chicaneaba todo el tiempo con que no, que la marihuana no, que se, como argumentando todo el tiempo de que en realidad yo me estaba equivocando con eso, ¿no? Resulta que después en privado vino a consultar y él consumía. Pasa eso, a veces cuando se da un tema, supongamos que en el colegio surge la temática y el chico se
se pone como medio obstinado en querer discutir el beneficio de esto, probablemente porque esté en esa, digamos. Evitar viejos amigos o personas que podrían plantearles cara a cara la cuestión de las modificaciones del comportamiento. O sea, si sé que empieza a evitar la mirada, no quiere estar con el profesor, porque sabe que yo lo conozco, que lo quiero, que le quiero decir algo que le va a hacer corregir su conducta, evitan. Guardar secreto sobre el uso del teléfono, las llamadas, los mensajes, faltar a clases, falta de interés en la vida cotidiana, pérdida de motivación, contestar con evasivas cuando se le pregunta dónde estuvo, tener amigos que los profesores no quieren que tenga o que les parece que no son buenos, etc. Después, en el orden fisiológico o físico, somnolencia, temblor, ojos enrojecidos, pupilas dilatadas, falta de interés en la higiene personal y en el aspecto descuidado, arrastrar las palabras, pérdida o aumento del apetito, ojeras, movimientos descoordinados, horarios de dormir irregulares, frecuentes resfriados y tos, pérdida de peso, etcétera, etcétera. Son alarmas, son señales de alarma para tener en cuenta. Bien, algo sobre el tema de la curación. Hoy el tema, a ver, aclaro, nosotros vinimos a hablar del tema de las adicciones, del problema en sí mismo y si es posible curarlo, que es lo que nosotros hacemos. Se puede prevenir también, por supuesto que se puede prevenir si uno trabaja en formar personalidades robustas, digamos que eso lo han visto recursos al respecto, entiendo, con las charlas anteriores que dio mi hermano y que dio Gaby. Me imagino. No estuve, pero supongo. Bien, curar. ¿Se puede curar una adicción? No es una pregunta retórica. ¿Se puede curar? ¿Qué dicen ustedes? Ah, no se la jugó nadie. Ah, sí, bueno, tampoco se enoja, no pasa nada. ¿Se puede curar una adicción? Tengo acá a Fabián y me dicen que no. Bueno, si uno dice, ¿se puede curar una adicción? Si uno se pregunta eso, digamos, la respuesta es obviamente sí. Porque en términos generales yo tengo que decir, sí, una adicción se puede curar. Ahora bien, no es fácil y estadísticamente es muy difícil. La recuperación, digamos, de las personas que han sufrido adicciones en la estadística es muy baja. No existen en la actualidad en el mundo, y eso me consta, no existe en la actualidad en el mundo la posta con el tema de las adicciones. Nadie tiene la posta. Imagínense lo complejo que es el tema, que no hay gente que no lo estudie. En Estados Unidos, por ejemplo, que hay, ustedes saben que los americanos son muy estructurados en muchas cosas, y en esto son los especialistas de la especialidad, así son los yankees. A mí una vez en Estados Unidos me preguntaron, ¿y usted a qué se dedica? ¿A qué área de psicología? No, soy psicólogo. Pero ¿qué área? Bueno, depresión, ansiedad, pero así como en general, depresión, ansiedad, ¿o qué tipo de depresión, qué tipo de ansiedad? Hay un psiquiatra que se dedica, por ejemplo, su especialidad es neurosis en psiquiatras. Ese es el nivel de especialidad que tiene, ¿no? Bueno, y con el tema de las adicciones es así. Hay expertos en adicciones y adicciones específicamente en alguna cosa, por ejemplo, alguna sustancia en particular, son expertos, y así todo, equipos grandes que hay de trabajo y todo, no es que exista un programa específico que diga esto es lo mejor que hay en el mundo. Es muy difícil de encontrar. De todas maneras voy a mencionar algunos que sí son muy útiles. En general, hay un tema vinculante con la fe y con la gracia. Es el ejemplo que acaba de contar Fabián en su propia vida, pero además es el ejemplo de en muchas asociaciones que existen en el mundo. Nosotros con mi colega Mariano estuvimos visitando hace algunos años en Luján, o cerca de Luján, no era Pilar, eso era Pilar, una comunidad que se llama Comunidad Cenáculo, que la fundó una monjita italiana, la Madre Elvira, así, chiquitita. No sé si vive todavía, porque la última vez que la vimos en el año 2018 estaba en silla de ruedas, muy perdida, así, pobrecita, viejita, muy viejita. Pero una monjita sola,
empezó a juntar chicos que tenían problemas con las adicciones y los empezó a formar comunidades de rehabilitación. No había un psicólogo ayudando en ninguna de las comunidades, ni un psiquiatra. ¿Qué hacía? ¿Cuál era el principio? Rezar y trabajar. Ese es el principio que dirige la comunidad chilena. Como también sucede en otras, como Facenda de Esperanza y otras que hay. Pero fíjense, los hacía rezan, nosotros estuvimos ahí con Mariano, rezan 2 horas de oración al Santísimo, con 2 horas reloj, y sin banco, así como la Madre Teresa vieron que rezaba sin banco, sin reclinatorio, así se sacan los zapatos cuando llegan los chicos, dejan el pilón de zapatos y se van descalzos y se arrodillan ahí, pero están 2 horas rezando, y es en el medio del campo y después trabajan. Bueno, así logran todo, logran desintoxicar, logran todo, y tienen muy buen índice de recuperación. Aprovecho, me voy a acordar, que a mí me pasó con la capilla de adoración. Empecé en San José, que me llevó un amigo, también estaba mal, depresivo y qué sé yo, y seguía consumiendo la droga y mala junta y bueno, violencia, ¿no? Y la primera vez que fue a la capilla de adoración y me dijo, ahí está Dios, y yo digo, wow, todo eso dorado ahí, ¿dónde estará? Toda esa cuestión, y me dio el Ave María y el Padre Nuestro que estaba escrito, creo que el Padre Miguel en eso todo lo anota y pone cartelito. A mí me ayudó, no sé qué. De esa vez nunca dejé, de ir a la capilla de oración. A veces me quedaban 4 horas. Y nada, eso creo que sin saber rezar, bueno, después fue aprendiendo, ya después le pedí a un chico que iba a adoración y se iba antes, me enseñó cómo es el misterio, y me anoté los misterios de dolor, porque justo iba los jueves de la noche, que era bien a la madrugada, y me aprendí todos los misterios de dolor. Y bueno, para mí también creo que por eso es parte de la fe. Ya después, gracias a Dios, me llevan al seminario, conozco a los curas, y ellos también, sí, laburo tremendo conmigo. Así que no, quería aportar eso, importante la parte de la fe. Porque ciertamente existe lo que llaman la psicología de la conversión, cuando aparece la acción de la gracia, que la gracia es una acción real, digamos, no es un fantasmito, un mito, no sé, una cosa, es una acción real que levanta las otras dimensiones de la persona. Después hay todo un trabajo psicológico, afectivo que hay que hacer, obviamente, pero la gracia actúa y mucho. Decimos a veces que la gracia supone la naturaleza, y está muy bien, pero a veces la naturaleza necesita la gracia también para levantarse. Y es la combinación de las dos cosas, ¿sí? Sí. Y al principio cuando me presenté, les dije que lo que no quería justamente era dar lástima. Me ha pasado con los pastores. Yo a mi hermano la última vez que lo interné fue en Remar, ahí en San Juan, cuando nos fuimos, todo el tema. Porque es clave dar lástima. Porque después lo sacan a la calle y tienen que recaudar no sé cuánta plata, y los pibes hacen eso. A mí no me tocó estar en el internado, pero lo hice sí indirectamente porque estuve con mi hermano. La fe verdadera fue la que a mí me salvó, que llegó por este medio, Dios presente ahí, vivo, y gracias a Dios toqué la fe católica. No me tocó estar con un pastor donde nos manipulan, donde los chicos tienen que dar lástima y después, por lo menos esa es mi misión, no estoy juzgando a nadie, pero que se sepa también eso, ¿no? Y eso de la lástima justamente lo que hace es aumentar la autocompasión de la que hablamos, alimenta y retroalimenta la autocompasión, entonces fomenta el problema. Pero bueno, vamos a ir terminando, conclusión, porque eso se hizo largo. Después dejamos lugar si tienen alguna pregunta. Las adicciones son una realidad trágica y lacerante de nuestra sociedad, es un tema que no podemos soslayar, y confiar también en la poderosa fuerza de la obstinación del espíritu humano, que nada puede derrumbar fuera de su propia dejadez. Esta frase la dijo Helen Keller. Conocerán la historia de Helen Keller, si los que no la conocen después la googlean. Helen Keller se quedó ciega y sorda a los 18 meses de edad. La cité de la mañana, voy a la cité Ah, citaste Helen. Bueno, Helen Keller es un caso extraordinario. Eso me pasa por no haber venido.
Bueno, claro. Me hubieras avisado, me había mandado un WhatsApp. Bueno, Helen Keller, que sentó ya mi hermano esta mañana, decía esta frase que acabo de decir. O sea que ella, que pudo vencer cualquier tipo de obstáculo y lograr lo que logró, nos permite ver eso, que realmente uno puede estar muy metido en el peor de los pozos del problema de la adicción, pero realmente tiene la posibilidad de salir porque tiene la condición humana para salir. La adicción es una cárcel terrible, pero una cárcel a la que el hombre que puede negarse a entrar en ella y la que el hombre que ha lamentablemente tropezado cayendo en ella puede escaparse. Nada más. Si alguno quiere hacer alguna pregunta, sugerencia, comentario, sacar turno. Sí. Vamos a ver. Bueno, buenas tardes, Paco y Fabián. Quería consultar qué hacer para manejar de manera asertiva cuando uno reconoce o piensa que un alumno consume, porque justo el otro día sentí una conversación que era, obviamente no hablaban, era como que hablaban pero no hablaban, y yo digo, están hablando de esto, ¿qué hago? Porque no le voy a decir, ay no, no hagas esto, o ¿qué le digo? ¿Cómo manejar esa situación para realmente poder ayudar? Voy a responder yo y por el que te va a responder Paco de la parte teórica. Y también un poco aclarar, la profe no, yo quisiera no dar el nombre porque por ahí la conoce, la que se me acercó a mí, yo sentí lo que fue lo más real que me había pasado en ese momento, que me miraron a los ojos y que realmente se preocuparan y que no fueran a atacar el acto en sí, sino que se fije en mí. Entonces creo que eso es fundamental. Creo que fue más que elocuente. Yo iba a decir lo mismo. Buenas tardes, muchas gracias por la charla, muy buena. Y quería preguntar si en San Rafael se están dando charlas de prevención. Me parece muy importante la parte preventiva. Yo recuerdo que cuando iba al secundario, sí, la Policía Nacional vino a darnos unas charlas sobre droga muy impactantes y se nos quitaron las ganas a los 13 años de probar nada, vamos. Me parece, quería preguntar si realmente esas charlas se están dando o si se puede hacer algo al respecto. Sí, charlas hay. Hay charlas preventivas en San Rafael, en la provincia también en general. Me parece que, a mi juicio, me parece que las charlas que hay, la formación en prevención que hay todavía son escasas. O sea, podríamos redoblar la fuerza y trabajar mucho más en eso. Sobre todo porque a veces se ha descuidado cierta población. Entre esas poblaciones, hablo de los colegios católicos, no estoy diciendo, de hecho ustedes hoy han pedido esto porque se están preocupando por este tema. Me consta que en ningún colegio nos han pedido, a la Fundación también, esto de las charlas para preventivas, eso se trabaja, pero hay que hacer mucha más fuerza en eso, mucho más. Si se hace, sí se hace, a mi juicio es escaso todavía, porque el problema es muy grave, muy grave. Paco, en este momento, Sí, ¿hay alguna institución a la que se pueda acercar una familia que tiene a un niño afuera? No. Está la pastoral. No hay una institución como tal, acá en San Rafael, segura para derivar, hoy no hay. Al día de la fecha no, como decía, no. Hay una pastoral. Pero eso no está más, eso no funciona más. Está la pastoral, perdón. Está la pastoral de adicciones que se está formando, o sea, ya estaba, y ahora a partir del 4 de julio está funcionando en la calle Buenos Aires. Claro, Antes de dar a
pero no Claro. tiene profesión. No, seguro. Y es un trabajo de la pastoral, en un momento funcionó con una actividad, ahora esa actividad no está más. Sí, han retomado ahora, eso lo sé, pero no hay un grupo, digamos, terapéutico en la institución que ayude a recuperar chicos, no hay. Porque tampoco es lo que busca la pastoral hoy. La pastoral va a hacer un trabajo preventivo y lo empezó a hacer ahora de nuevo, muy de poquito, pero no hay un lugar físico para internar a un chico. ¿A dónde lo llevas? ¿Cómo? ¿A dónde se lo llevan? ¿A Mendoza? ¿A Córdoba? ¿A la paciente? No, internaciones no, pero sí se está solicitando por ahí a familias que tengan problemas, amigos que conozcan, que bueno, se nos está acercando. Sí, no hay todavía un centro de recuperación. No, eso sí, claro, un centro para recuperar a un chico no hay. Seguro no hay. Existen otros lugares fuera de Mendoza incluso, como Facenda o en Chenáculo o el que tiene Burton ahí en el sur, que son lugares que pueden funcionar bien, pero están a muchos kilómetros de distancia. Y con sus ¿cómo? Algunos son muy caros, eso es muy costoso, y después el tema de algunos son muy exigentes en cuanto a los requisitos de inclusión y exclusión del paciente, entonces... Aprovecho a contarles que yo, con el caso de mis hermanos, nosotros en su momento cuando Ramón Sasso estaban con la ceferina y demás, y los chicos psicólogos, en el caso mío yo llevé a dos de mis hermanos y a dos de mis cuñados. Y hicieron lo que se pudo, pero más que contención, no se pudo hacer otra cosa. En el caso de ellos era grave, entonces era para internación. Y después, en la Facenda o algún otro internado, son tantos los requisitos, no tienen que tener ni siquiera una caria, una caria, porque cualquier excusa es válida para que se vaya. Pero claro, cuando el chico tiene rota la voluntad y tiene tantos vicios y tanta mala vida, digamos, que no tiene ni un diente, así que le deberían sacar todo. Pero bueno. ¿Puede ser que el consumo de drogas se dé más en los varones? Sí, estadísticamente sí. ¿Por una cuestión de personalidad o de...? No hay... Yo no conozco un estudio, por lo menos yo no conozco un estudio que señale alguna variable, pero estadísticamente sí es cierto que el varón consume más que la mujer y tiene más problemas. Sí. No sé el por qué. ¿Alguna pregunta? Vos dijiste que se cura, haciendo una comparación con el caso de los alcohólicos anónimos, eso nunca se da en el alta, por más que haga 25 años que no consumen una gota de alcohol, porque dicen vuelvo a probar y el descontrol es el mismo. ¿Se puede decir lo mismo aquí? Sí, de hecho el trabajo, dentro de los esquemas de tratamiento que existen, el mejor es el de los 12 pasos. Los 12 pasos de la AA, de Alcohólicos Anónimos, que se aplica a narcóticos anónimos, a sexuólicos anónimos, a todos los que trabajan en cualquier tipo de adicción. El programa de los 12 pasos es, hasta ahora, y ha sido siempre, el más efectivo. Es un programa que empezó con un alcohólico que era paciente de uno de los que fue discípulo de Freud y no podía salir del alcohol. El mismo psicólogo le dijo: mira, yo no te puedo curar, a vos te puede salvar Dios, nada más. Y entonces, de hecho, los 12 pasos empiezan con el primero, que reconocen que no pueden salir de esto solos y que hay un ser superior que los puede ayudar a salir. El programa de los 12 pasos es el más efectivo, pero como replican siempre el programa de los 12 pasos, trabajan con el tema de las 24 horas, solo por hora. Entonces 24 horas de no consumo. Es un principio psicológico muy fuerte, por eso ayuda tanto. ¿Por qué? Porque en la medida del tiempo que nosotros podemos tener en cuanto a percepción psicológica del tiempo, no puede ser más de 24 horas. Por eso cuando soñamos, pongamos, hay una modificación en los niveles de conciencia porque uno está durmiendo y se asocian imágenes y uno produce las ensoñaciones. La percepción de ese tiempo es muy difuso, muy incluso confuso a veces. Pueden haber pasado un montón de cosas en una hora de siesta, ¿no? O al inverso, pasó una sola cosita en toda una noche. Porque
la medida del tiempo nos las da la capacidad nuestra de la imaginación. La imaginación es la que puede unificar las notas de una melodía. Ya pasó la nota esa que sonó hace rato, pero me da la integridad, me da la imaginación. Y esa capacidad imaginaria solo se puede extender por 24 horas. Entonces yo puedo percibir el tiempo en 24 horas. ¿En 24 horas puedo estar sobrio? Se pregunta el alcohólico, el drogadicto, el que sea. Sí puedo. Entonces me esfuerzo por 24 horas y no digo toda mi vida, porque toda mi vida es un concepto muy abstracto e inalcanzable. Entonces si avanzo mis 24 horas, mañana renuevo por 24 horas. Y renuevan así por 24 horas, pero consideran que el problema siempre está presente, porque de hecho, un alcohólico recuperado te puede decir eso. Yo hace 30 años que estoy sobrio, soy alcohólico, pero hace 30 años estoy sobrio. De hecho, efectivamente está curado, sí está curado. Lo que pasa es que siempre va a tener que tener ahí un principio de vigilancia. Santo Tomás, cuando se pregunta por qué si se puede corromper un hábito, dice que un hábito se puede corromper si se le quita la vigilancia. Y en estos hábitos tan digamos, deformes, diríamos, tiene que haber el doble de vigilancia. Y la vigilancia va a ser toda la vida. ¿Puede estar sobrio? Sí. Pregúntele a él, señor. Aprovecho para poner mi testimonio. Yo actualmente, además de ser narigón, no sé por qué siento todos los olores. Cuando un chico que está consumiendo la marihuana, cualquiera de ustedes, porque es hediondo el olor, pero la cocaína, si él se fue al baño, consumió y pasó cerca de mí, yo inmediatamente me doy cuenta que consumió cocaína. Y el sistema nervioso recuerda que ese producto estuvo en mi cuerpo y inmediatamente me empiezo a tiritar, a moverme y quiero que eso esté dentro de mi cuerpo. El padre Luis acaba de ir y yo iba a nombrar una frase que él dice, que quizás no sea de él, pero que a mí me gusta mucho repetirla, y es: no tan calvo que se le vean los sesos, tampoco los extremos. Yo actualmente, antes de venirme acá, me tomé un vasito de vino, no me tomé una damajuana porque soy adicto. Simplemente que la fe me ayudó a ordenar todas estas cosas. Y una de las cosas que yo tuve que hacer para dejar de consumir es romper con mi entorno, pero directamente. Yo los quiero mucho todavía porque los suelo ver a mis amigos, pero no puedo pasar mucho tiempo con ellos porque está totalmente desordenada su vida, pero no solo porque consumen, porque todo su entorno está desordenado. Así que por ahí eso ayuda también. Bueno, y reconoce que Fabián que siempre está en peligro. Sí. Eso es vigilancia siempre. Una pregunta. Se dice que cuando el consumo de drogas es excesivo, se mueren algunas neuronas, ¿no? Y eso produce un problema cognitivo. ¿Esto es así? Sí, claro, totalmente. Depende de muchas cosas. Depende del metabolismo de cada persona, depende de qué tipo de sustancia consume, depende de la cantidad, depende de todo. Pero ciertamente que el consumo de drogas produce deterioro y defecto. Nosotros en psicopatología, en enfermedades mentales, hablamos del deterioro y el defecto, que son como consecuencias que se siguen de algún tipo de patología. Algunas patologías producen defecto y deterioro. Defecto significa a nivel motriz, físico. Por ejemplo, eso, se le caen todos los dientes, lo decía recién, le piden que no tenga una caries, pero la mayoría no tiene dientes. Eso, por ejemplo, es parte del defecto. El deterioro es más bien de orden cognitivo, que también se da en algunas patologías. Y en algunas patologías se da por consecuencia de la misma patología. Por ejemplo, un esquizofrénico, que yo lo conozco cuando tiene su primer episodio a los 18 años y lo veo nuevamente cuando tiene 40, probablemente encuentre un gran defecto y un gran deterioro, porque la enfermedad misma lleva a eso. Pero también los fármacos, incluso los fármacos que se utilizan para ayudar a la persona, también producen esto. Con más razón, este tipo de sustancias. De hecho, se puede ver a veces más marcado en lo defectual, o sea, en lo físico, y a veces más marcado en el deterioro, o sea, en lo cognitivo. Personas que realmente parecen chicos con un retraso mental, pero no es retraso mental porque nacieron normalmente bien, fueron a un colegio normal y se sentó normal,
hasta años de consumo que terminaron así. Sí, es verdad eso. Yo agregar que la persona que se hizo adicto tuvo que pasar un tiempo para hacerse adicto, y quizá en alguno, como dije antes, capaz que eran 2 años, 5 años, lo que sea. Bueno, el adicto cuando se quiere recuperar lo quiere hacer en un día y no se puede, quizás sea el mismo tiempo o más para recuperarse. Por eso por ahí yo digo, no sé si se muere, no sé la verdad, pero hay un desgaste grande. Ciertamente que la muerte neuronal también se da, pero depende, como dije, de la sustancia, depende del metabolismo de la persona, eso es. Pero también se da el deterioro cognitivo general. La persona es como que se corrompe todo, es impresionante. Yo una vez, voy a contar una experiencia, tuve la oportunidad de encontrarme como paciente una persona destruida. Llegó sin dientes, sucio, con mal olor, hablaba con mucha dificultad, torpe para hablar, caminaba con dificultad, parecía un viejo de 100 años y era joven. Ese paciente había sido profesor mío de griego, me había dado griego en el colegio. O sea, si me había dado griego era porque era profesor de letras y sabía el griego. Y era una persona lúcida y sabía griego, no estoy hablando de una cosa más simple, me daba griego. Era muy capo cuando me daba clase. La droga era la causa de todo eso. Buenas tardes. Una pregunta. ¿Qué temas deberíamos o cómo deberíamos encarar para hacer salitas de prevención en las escuelas en donde son escuelas públicas, en donde no podemos hablar del tema de la fe así abiertamente? ¿Qué temas puntuales o cómo deberíamos encararlo? Sí, no, que no necesariamente hay que hablar de la fe, o sea, se puede hacer de forma implícita, explícitamente también, pero no necesariamente. O sea, yo creo que los temas principales son mostrar primero la realidad. Acá en este Power no puse, pero tenemos otro que Fabián incluso se ofreció. Tengo una serie de fotos, digamos, de personas así destruidas por la droga, por ejemplo, que pueden ser así medio sensacionalistas, digamos, una cosa media, pero que puede ayudar para el impacto, ¿no? Mostrar la realidad tal cual es, o sea, qué te lleva de verdad. Fabián quería poner una foto de él. Le dije, no, con ese nazo que tenés. Claro, la tiene perfecto, no daba. Bueno, pero quiero decir con esto que puede ser muy útil. No hace falta hablar de la fe, se puede mencionar a Dios, todo. Pero me parece que, claro, se puede presentar de una forma cruda, real, de cómo es la dificultad que hoy se vive con las adicciones, para que los chicos conozcan la realidad, conozcan las consecuencias. Y después trabajar mucho en lo preventivo, en realidad ahí es donde tiene que estar mucho el trabajo. Y después, una cosa que ayuda mucho, en un congreso una vez se armó la discusión de que no habían argumentos científicos para decir que un testimonio ayudará a otro a dejar la droga. No existen, en realidad, no existen investigaciones que lo constaten, pero la evidencia es más que evidente y sí da cuenta de eso. Gracias. Un testimonio como el de Fabián conmueve mucho más que lo que yo les pueda decir teóricamente. Eso también ayuda mucho y en un colegio puede ayudar muchísimo. De hecho, los programas que mejor funcionan en la rehabilitación de chicos con problemas de adicciones son los que dirigen exadictos. Y eso no está demostrado científicamente, pero es algo que no hace falta demostrar. En estos que yo mencioné, Chenáculo, Facenda, son exadictos que dirigen los grupos. Parece que ya Fabián consiguió trabajo para ir a todos los colegios. Bueno, primero que nada, excelente todo lo que nos estás compartiendo. Y cuando comenzaste, Marcos, decías, y bueno, comentaba también Fabián, que el tema de la droga no es un tema de una comunidad específica o de un sector vulnerable.
es transversal a todos los sectores. Y hoy en día, por ejemplo, el hecho de que estemos en colegios católicos, privados, no nos deja fuera de esa realidad. De hecho, vemos muchos jóvenes de familias hermosas, cristianas, todo, y que están metidos hasta accidentalmente en la droga, porque abundan, hablábamos con profes, abundan estas fiestas privadas donde no solamente está el alcohol, sino también lo que más prima es la droga. Y muchos papás se niegan personalmente a ver que hay algo más. ¿Cómo acompañar?